Y estamos de vuelta con nuestro invitado de lujo esta mañana en que recordamos con nostalgia y a la vez con inmenso orgullo a nuestra talentosísima Alicia Alonso, reconocida como una de las grandes leyendas de la danza universal. Reiteramos los buenos días al doctor Miguel Cabrera, quien es historiador del Ballet Nacional de Cuba. Reiteramos por usted los buenos días. Continuamos conversando sobre Alicia Alonso. Cuéntenos, profesor, ¿cómo era una jornada de trabajo con Alicia? Bueno, lo primero que voy a decir es algo que parece simpático, pero que era para nosotros a veces un desafío con ella. Era una mujer incansable. Alicia nunca tuve la posibilidad de estar 56 años a su lado. Y nunca, a pesar de que tenía esos triunfos grandiosos, nunca estuvo conforme con lo que hizo. Y no quería el descanso más allá de lo que biológicamente era necesario para un bailarín. Hasta la palabra vacaciones, el único enemigo que ella tuvo en la vida incorpóreo fue la palabra vacaciones. Nosotros le decíamos, ¿por qué no le escribe usted un día a la Real Academia de la Lengua Española y manda a suprimir esa palabra? Y decía, bastante tiempo tendrán cuando se mueran para descansar. Esa era una divisa un poco jocosa de ella, pero que siempre fue así. Nunca dejó de su clase. Yo hace un ratico te comentaba, Rachel, que ella, en función grandiosa, esas funciones extraordinarias que ella tuvo, nunca estaba conforme. El otro día por la mañana temprano estaba trabajando, buscando siempre hasta el último momento. Alicia hizo una carrera desde el 29 de diciembre de 1931 hasta el 28 de noviembre de 1995. Fueron casi 74 años en punta. Y ella nunca estuvo conforme con lo que hizo. Siempre decía eso. El bailarín que esté conforme con lo que hizo, que le parezca que esa función es non plus ultra, que ya no se puede buscar nada más, ese mismo día el bailarín empezó a morirse como artista. Y es un ejemplo que ha tenido siempre el Ballet Nacional de Cuba con ella. La disciplina, el trabajo, el respeto. Nunca se me olvida que una vez conversando, a principio que yo tuve la cercanía con ella, hablando así, me dijo, yo quisiera que me recordaran. Yo no sé si yo le hice la pregunta, pero la base era esa. Yo quisiera que me recordaran por la honestidad y la disciplina de mi trabajo. Y así fue hasta el último momento. Yo lo quiero contar aquí, porque hoy es un día muy especial, de muchos recuerdos para mí, de ella. Ya cuando estaba a la altura de sus 97, 98 años, ella tenía una mesa de ejercicio, una cama de ejercicio en su casa, y venía un fisioterapeuta a trabajarle. Y para mí fue increíble, nunca lo había olvidado, una mujer de casi 99 años, porque fue hasta el año en que muere, haciendo unos ejercicios de las piernas que en ballet se llama Grand Basmont, que son las grandes estiradas de las piernas, y de ver a Alicia hacer aquella secuencia de ejercicio que decía, ¿cómo puede esta mujer hacer la fortaleza de sus piernas? Siempre la ha trabajado, aunque no pudiera caminar, ella estaba trabajando sus piernas. Y eso es un ejemplo que todo el que lo vio no lo puede olvidar. Y los que son los maestros que tienen la tarea de transmitir esa experiencia, tú sabes que el ballet es un arte de tradición, de cómo ella hacía esto, y sobre todo la gente vio en ella, en sus ejecuciones, la excelencia, pero ella, como pedagoga y como directora artística, no quería que fueran copias, no. Una cosa era como lo hacía Josefina Méndez, y otro como lo hacía Mirta Pla, y otro como lo hacía María Elena Llorente, o como lo hacía Marta García, o como lo hacía Ofelia González, Amparo Brito, Rosario Suárez, en fin, todas las generaciones que fueron subiendo los papeles, buscándole siempre, dentro del respeto, dentro del canon de interpretativo,
de técnica y de estilo, como saliera la personalidad. Siempre, eso era una defensa y eso se ha mantenido y se mantendrá. Más, yo te estoy diciendo, sobre todo los grandes clásicos. Todos los grandes clásicos de la compañía están hechos por ella, o supervisados por ella, como fue el caso de Don Quijote, que la coreografía no es totalmente de ella, pero ella tuvo la dirección artística. Es decir, la gente, cuando va a debutar un rol, se mira el video, o la toma, o la película, o sobre todo los consejos. Yo estaba viendo en el desarrollo de este programa, eso era una clase cuando la Academia de Ballet Alicia Alonso, que se fundó en el año 50, de donde salieron todas estas bailarinas y el método pedagógico, eso fue en Santiago, Cuba, en el año 80. Y ahí ella está diciéndole cómo es la intención, cómo es los pasos, el encadenamiento. Son los principios de un arte de transmisión como es el ballet. Y ella dejó eso, como dijo un crítico argentino, Fernando Emery, cuando la vio bailar, dijo: ella nació para que Giselle no muera. Pero, no solamente Giselle. Si tú miras Coppelia, si tú miras El lago de los cisnes, si tú ves la firma Gardé, que ella hacía reír como si estuvieras delante de un comediante, solamente bailando, son lecciones tan grandes que ella dejó. Nosotros tenemos ese privilegio de tener a la mujer que tuvo una vida longeva y por más razón todavía mantuvo la preservación. Las sílfides que se bailan en el ballet de Cuba, Alicia la aprendió del propio coreógrafo. Es decir, que bebió de muchas cosas. Si se baila Temi Variaciones, Alicia, ese ballet lo crearon para ella. Balanchín lo creó en el año 47 para ella. Así fue una mujer que se relacionó con los grandes pintores, con los grandes músicos. Y ese es el fenómeno grande de la Escuela Cubana de Ballet. Es decir, la Escuela Cubana de Ballet no es exactamente bailar, es la suma de muchos talentos. Y eso está reflejado en los libros que voy a presentar hoy y que se va a presentar mañana en Matanzas. Son la suma de todos los talentos. Ahí están 85 compositores cubanos que aportaron su música para la creación, los diseñadores, los dramaturgos. Ese es el fenómeno de la Escuela Cubana de Ballet. Y ese es el legado mayor que ella deja. Así es, un legado que quienes tuvieron la suerte de verla en escena dicen que ella bailaba y la piel de sus espectadores se erizaba. Por su destreza, habilidad, movimientos y desplazamientos limpios, ¿cuánto había de físico idóneo para danzar en Alicia y cuánto de entrenamiento, cuánto de sacrificio para lograr la perfección en el baile? Muchas veces lo oí decir, la senda de genio es el trabajo. Solamente con tener condiciones, con tener vocación. Es decir, dos palabras que se parecen mucho. Aptitud con P y actitud con C. Pero esas dos cosas, que son complementarias, no llegan a un destino feliz, ni se concretan, si no es a través del trabajo y de la disciplina. Ella nunca faltó a su clase. Enferma, si no podía hacer algunas cosas, la podías ver calentando sus piernas, haciendo ejercicio, trabajando el personaje. Fue una galería, una mujer que tuvo 134 títulos de repertorio. Una hazaña que muy pocas bailarinas, y en estos libros que yo voy a presentar precisamente están. Vamos a mostrarlos porque ahí. Se ha mencionado los libros en varios momentos de la entrevista, pero aún no los hemos mostrado por la cámara 1, ¿no? Mira, ese libro es un libro que yo quiero mucho, porque ese libro yo lo escribí durante la pandemia, en ese momento horroroso que todos estábamos prohibidos de los abrazos, de los acercamientos, y yo escribí ese libro partiendo de textos que yo había escrito sobre ella, pero las meditaciones durante ese periodo. Ese se llama así, Alicia, el ballet y yo. Y vamos a mostrar el otro, 7 décadas de creación. Este es mi tributo. Ese primer libro es un tributo a ella, pero ese segundo título es como una especie de enciclopedia. Ahí hay 58 años de mi vida, investigando, trabajando, y es mi homenaje al Ballet Nacional de Cuba. Como decía Marinello, el Ballet Nacional de Cuba es una suma de talentos, es un esfuerzo popular, y tiene ahí
las 785 obras que se habían creado en los 75 años de la compañía que abarca, y tiene los índices de los coreógrafos, de los diseñadores, de los teatristas. Todo eso está ahí recogido. Es mi tributo al Ballet Nacional de Cuba, porque el Ballet Nacional de Cuba, que nació el 28 de octubre del año 48, ahora mismo, vamos a conmemorar su trayectoria, su órbita, con unas versiones de Cascanueces, que fue el último de los grandes clásicos que ella escenificó. Y yo le oí muchas veces, Rachel, decir a ella, inclusive fue en un momento difícil de mi vida, me dijo: Miguel, las personas que uno quiere mueren solamente por una razón, si uno no las recuerda. Yo cumplo ese mandato, y ahí está recordada en ese modesto libro que es mío, y en el tributo a la compañía que ella fundó. Creo que es un día muy hermoso. Tengo mucho agradecimiento que Matanzas, en ese Teatro Sauto, donde ella bailó tantas veces, donde ella protestó en la época de la tiranía de Batista, que le quitó y casi mata al Ballet de Cuba, que estuvo nada más que viviendo en la academia desde el año 56 hasta el triunfo de la Revolución. Es una coincidencia muy bonita que Lilian Padrón, la directora de Danza Espiral, me permita hacer ese homenaje, que no es solamente al Ballet de Cuba. El Ballet de Cuba tiene la responsabilidad que, por haber dado a una mujer de esa talla, ha hecho que florezca en nuestro país un movimiento danzario muy plural, que tiene la danza contemporánea, que tiene la danza española, que tiene la danza de los espectáculos, en fin, el árbol de la Escuela Cubana de Ballet, que como ella siempre decía, lo vuelvo a repetir, no es nada más que una ramita verde, ella decía, del gran árbol que un día será la Escuela Latinoamericana. Por eso es muy lindo que hoy sea no solamente el cumpleaños 104 de Alicia, sino el Día de la Danza Iberoamericana. Uno de esos legados es precisamente declarar el Día de la Danza Iberoamericana en honor al natalicio de Alicia, pero en gran medida, ¿cuáles pueden ser esos otros legados que podamos transmitir a las nuevas generaciones de cubanas y cubanos para recordar, como usted bien decía, para recordarla siempre viva a Alicia Alonso? Mira, lo primero, que nos deja una compañía de talla mundial. Lo segundo, que esa compañía es la máxima expresión de un fenómeno, pero que no solamente está en La Habana, no solamente radica ahí en Calzada 510, que es la casa de nosotros, sino está vertebrada en una escuela nacional que a su vez se va transformando en un sistema pedagógico que lo lleva a todo. La Escuela Cubana de Ballet, como ustedes saben, parte de la idiosincrasia del cubano, pero ha incorporado lo mejor de todo lo que tomaron de sus escuelas, de la escuela italiana, donde nació el ballet, de la escuela francesa, de la escuela danesa, de la escuela rusa antigua, de la escuela inglesa, y ahí nacimos nosotros. Como dijo el fenómeno, es aquí a un pequeño país subdesarrollado y pobre, dando una de las grandes escuelas de ballet del mundo. Así que creo que en el sitial mayor está Fernando, está Alberto y toda una playa de figuras que han hecho muy rico el ballet de Cuba, pero hay que siempre pensar que la musa inspiradora, la que mostró con su propia experiencia, con su propio talento, lo que podía hacer el ballet cubano. Mira, yo en estos días fui a la escuela, estaba viendo la escuela, estaba viendo los talleres de nosotros, y como entran los muchachos, quiere decir que hay una continuidad de futuro, que es la que hace la grandeza de esta escuela. Muchísimas gracias, profesor. Y por último, como parte de las actividades de celebración por el onomástico de nuestra Alicia, se presentarán dos títulos de los cuales ya habló y de los cuales también pues vimos parte de lo que iba a mostrar en la presentación de los libros. ¿Qué otras actividades hoy tendrán lugar en homenaje a Alicia Alonso, no solo en Matanzas, quizás también en La Habana o en otras provincias del país? Mira, como bien decía, quiero agradecer a la Casa Ruth Editorial, que es la que hizo posible el primero de ellos, también en colaboración con la editora Letras Cubanas,
Creo que no solamente va a ser el día de hoy. Nosotros tenemos funciones 28 y 29 de Cascanueces y vamos a tener el día 1 de enero, como siempre. Abrimos el año 2025 con la gala que siempre tributa el ballet a la Revolución Cubana. Sin la Revolución Cubana no hubiéramos tenido la posibilidad de revivir a una compañía que la dictadura batistiana trató de asesinar en el año 56 y que gracias a ese cambio que se produjo en nuestro país. Acuérdate que es el propio Fidel Castro quien firma la ley 812 en el año 60 y gracias a eso quedó para siempre garantizado el apoyo no solo material, sino también moral de la importancia que tiene el ballet y las artes en Cuba. Profesor, y siempre que se aproximan los días finales de año y los primeros días de enero, los amantes de la danza están atentos a las presentaciones especiales del Ballet Nacional de Cuba. En esta ocasión, ¿qué tienen preparado para los que disfrutamos del arte de danzar? Bueno, una de las obras que son más famosas a nivel mundial, dentro del repertorio clásico, que tiene obras como La Bella Durmiente, como tiene El Lago de los Cisnes, está Cascanueces. Ese es un ballet que se estrenó con una coreografía de uno de los célebres coreógrafos, el alumno más eminente de Mario Petipa, que es un ruso que se llama Lev Ivanov. Eso se estrenó en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo en 1892 y que está en el repertorio del Ballet de Cuba. Entonces siempre es una obra que tiene el espíritu navideño, pero es una obra de mucha riqueza de baile, de mucha exigencia técnica, muy bonita la producción, y creo que ese es el regalo que vamos a hacer en finales de este año 2024, con las funciones, como les dije, de 28 y 29, y el día 1 en el Teatro Nacional, pues abrimos el año 2025 también diciéndole que el Ballet Nacional de Cuba está, como siempre, en la ruta de entregar lo mejor de su arte al pueblo cubano. Muchísimas gracias, profesor, por llegarse a nuestra revista esta mañana. Esperamos que no sea la única vez y que podamos tenerle por acá en otro momento, porque ha sido un privilegio contar con su compañía esta mañana. No, muy amable a todos ustedes y a los técnicos que me han posibilitado hacer este comentario, de hacer este homenaje a esa cubana excepcional. Muchísimas gracias a Miguel Cabrera, historiador del Ballet Nacional de Cuba.